Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Las Hijas de Clio. En esta ocasión les traemos una invitada especial que es Elena Valencia y también les queremos presentar a esta Jade Casarrubias, que es nuestra nueva integrante de Las Hijas de Clio. Y pues este es su primer video. En los siguientes vamos a hacer uno sobre ella en específico porque pues también queremos que conozcan un poco más sobre nuestra nueva integrante. Pero bueno, en esta ocasión pues tenemos a Elena, que pues es una de nuestras compañeras también de la carrera. Ella también está, bueno, vamos a iniciar las tres el séptimo semestre de la licenciatura en Historia. A ella la conocimos en primer semestre y bueno, ella sus temas en los que más se enfoca es en historia cultural, específicamente usos sociales y políticos del patrimonio cultural, mayormente enfocados como hacia Nueva España. Y bueno, ahorita nos va a hablar de un tema pues bastante interesante, diría yo, que es sobre imaginar el sonido del pasado, proyección, prejuicio y poder en la interpretación de la música barroca novohispana. Entonces, pues no sé si Jade quieres decir algo y después te damos la palabra, Elena. Pues ok, buenas noches y bueno, ya dijiste el tema. Yo voy a hablar un poco acerca, no tanto acerca de la música barroca como un ente, sino como un objeto patrimonial. Entonces no va a ser tanto de los cánones musicales de la música barroca, sino de cómo se interpreta, se imagina y se utiliza en el presente. Esta investigación forma parte de un proyecto que yo trabajé para mi seminario de investigación especializado, que es de gestión de patrimonio, no este semestre que acaba de acabar, sino el anterior. Y bueno, es una investigación un poco contenida, pero espero que la disfruten. Bueno, la clasificación de la música barroca como objeto patrimonial y de la música en general como objeto patrimonial de lleno presenta un poco un problema, porque sí, la práctica de la música, una canción es un ente inmaterial, pero a su vez tiene un aspecto tangible, que sería la partitura, serían los instrumentos, serían, no sé, los libros de coro, las cuerdas vocales de las personas si es que tiene una parte cantada. Y entonces cuando se habla de la música como patrimonio es bastante común definirla en, digamos como que en términos mixtos. Por ejemplo, si se tiene un objeto inmaterial, también se habla de él como en una dimensión intangible, porque digamos que tiene una guitarra, pero esta no existe por sí sola, sino que está inmersa dentro de la práctica musical y la práctica musical a su vez se asocia con una manera de pues interpretar y de vivir el mundo y de relacionarse con el mundo a su alrededor. Entonces, la música barroca, en esta música barroca no hispana latinoamericana, en esta investigación yo la traté como patrimonio inmaterial, porque sí, las partituras están ahí, los libros de coro están ahí, pero más que nada la práctica de ella se asocia a una manera de ver el mundo y una manera de imaginar el pasado. ¿Ustedes alguna vez han escuchado música barroca latinoamericana? Está bien. Nadie Yo escucha eso. no, Hacemos música excepto yo, yo entonces no, está la bien. verdad. Sí, somos como 7 personas que le escuchan en todo el mundo, pero em, la música barroca latinoamericana y la música barroca en general está, usualmente se clasifica dentro de la categoría general de música antigua. Y la música antigua usualmente se usa, ese término se usa para referirse a música compuesta más o menos del siglo XVIII antes, o a veces se expande hasta un poquito después, mediados del siglo XVIII. Pues como característica definitoria, aparte de que no sea una música que digamos forme parte de una tradición viva en el presente, la música antigua se diferencia, bueno, la gran mayoría de la música antigua es difiere de la música compuesta más recientemente en que
su notación es más ambigua. Por ejemplo, una música del siglo XIX, no sé, Debussy o no sé, Tchaikovsky, usualmente en la notación ya tienen alguna especificación acerca de cómo se debería tocar, con qué instrumentos, a qué tiempo, no sé si ustedes manejan como las palabras como alegro, este, se me olvidó cómo es el otro, pero ya dentro de la notación hay especificaciones acerca de cómo se debería representar, así que de modo de que incluso cuando el compositor ya está muerto, lleva siglos muerto, se sabe con bastante precisión cómo debería de representarse por parte de un grupo musical. La música antigua, por lo general, tiene una notación más ambigua, como ya les había dicho. No hay estos indicadores de qué tan rápido se debería de tocar, con qué instrumento se debería de tocar, en qué estilo se debería de tocar. Y entonces está abierta a un amplio rango de interpretación. Y bueno, aquí es en donde entra toda esta cuestión de la música como patrimonio inmaterial y el patrimonio inmaterial como parte de una tradición viva. Porque la música que escuchamos hoy en día forma parte de, digamos, lo que podríamos llamar nuestro léxico musical. La música pop, la música de reggaetón, la que escuchamos en el radio, sigue siendo de uso y se sigue escuchando y se sigue practicando con frecuencia en el mundo del presente. Y entonces nosotros, las personas que la escuchamos y que la compartimos, la mantenemos esa tradición viva. Con la música antigua, el problema es que realmente no forma parte de este léxico musical, sino que las veces que se representa está representándose pues descontextualizada, separada de la sociedad que la creó y de la sociedad que la mantuvo viva, lo cual probablemente pase con la música que nosotros escuchamos en streaming o en el radio dentro de 500 años, si es que la humanidad sigue aquí, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde empieza el proceso de interpretación y ahí es en donde entra la imaginación. La idea de, bueno, más bien la necesidad de representar música antigua realmente es muy moderna. Y las representaciones de música, por ejemplo, del periodo medieval o del periodo renacentista, realmente solo llevan practicándose a más o menos gran escala desde los 80s o de los 90s. Es muy poco tiempo. Y parte de la idea original de representar la música antigua era tratar de acercarse a cómo habría sonado en el pasado. Y sí suena un poco similar a a la idea rankiana de contar las cosas como de verdad sucedieron, es porque bueno, los dos impulsos tienen una raíz en común, de tratar de acercarse a lo más auténtico del documento que se tiene enfrente, que puede ser un registro legal o puede ser una partitura medieval, y tratar de dejar que ese documento hable por sí mismo. Y entonces nos llegamos al mismo problema dentro de la interpretación musical como tenemos dentro de la historiografía, que la manera o sea, la manera en la que uno lo procesa y la manera que uno pues, no, ya estoy diciendo muy redundante con la palabra representar, pero la manera en la que uno lo presenta, revela más acerca del periodo y el contexto en el que se retomó que del periodo o el contexto en el que se creó. Entonces, por ejemplo, bueno, creo que cuando uno escucha una pieza musical antigua, lo cual me pasó a mí cuando yo empecé a escuchar música antigua, es decir, wow, de verdad así sonaba la música medieval, porque comparado con pues la cantidad de historiografía que uno lee o la cantidad de representaciones audiovisuales, por ejemplo, del pasado que uno recibe, la música antigua que uno escucha es relativamente poca. Muy poca gente en que yo conozco escucha música antigua. Pero conforme uno va escuchando más, se da cuenta de que las representaciones actuales de música antigua reproducen, bueno, pueden variar muchísimo entre una y otra, porque parten de diferentes interpretaciones acerca de cómo suena el pasado.
Entonces, por ejemplo, hay mucha música medieval que suena como música del Medio Oriente, pero del Medio Oriente actual. Pero a la vez también hay muchas escuelas de música que se alejan, bueno, de música antigua que se alejan totalmente de esa acepción de la música medieval. Y la diferencia crucial entre las dos es que al crear una pieza de música, está uno imaginando la clase de pasado en donde esa clase de música sería congruente. Entonces, por ejemplo, la música medieval que suena mucho como la música del Medio Oriente actual, implica una visión del pasado en la cual el medievo en Europa tenía al menos, bueno, tenía suficientes puntos en común con el Medio Oriente actual como para que hubiera una correlación entre la música de una cultura y la música de otra. Y bueno, realmente el movimiento de la música antigua, em, pues sí es muy pequeño dentro del desarrollo de la música del siglo XX, pero se ha expandido lo suficiente en en las últimas décadas, en los últimos 30 o 40 años, como para que las interpretaciones de esa música no solo se queden en Europa, en la música de la Europa antigua. Pero lo que pasa es que por lo general los grupos que representan esta música sí son europeos o estadounidenses. Hay grupos que representan música antigua en todo el mundo, en México hay, pero en proporción la mayoría son europeos y la mayoría son estadounidenses. Y los europeos y los estadounidenses tienen infraestructura dentro, pues tienen, por ejemplo, organizaciones que conjuntan a todos los grupos de música antigua de Europa y los articulan y les dan promoción los unos a otros, cosa que no hay tanto en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces ahí ya empieza a meterse qué grupos musicales tienen la infraestructura para representar, para crear un mayor nivel de representaciones musicales. Y eso acaba favoreciendo a los europeos y acaba favoreciendo a los estadounidenses. Um, y en Latinoamérica, bueno, en mi trabajo original me enfoqué en México. Para esto lo voy a hacer un poquito más general y voy a hablar de Latinoamérica. Pero en México en general, la música, no solo la música, sino los productos artísticos de la Nueva España y el periodo nuevo hispano en general, están un poco dejados de lado dentro de la idea, entre comillas, oficial de la historia, de la narrativa oficial de la historia, porque la narrativa, pues oficial de la historia, la que usualmente se conoce como historia de bronce, está creada a partir de ciertos principios políticos y con ciertos fines políticos. Y estos fines políticos se alinean mucho más con la narrativa del mestizaje, con un mayor acercamiento al indigenismo que al hispanismo, y por ende, y también a la narrativa de la revolución y de la independencia. Entonces, por lo general, se deja de lado la Nueva España y la cultura nueva hispana. Entonces, esto crea como un movimiento de reacción en la cual la Nueva España, el estudio de la Nueva España, los productos culturales de la Nueva España se asocian mucho más pues, con el colonialismo, con las tendencias políticas de derecha y a su vez estas tendencias políticas de derecha que a veces llegan a llegar como a una apología del colonialismo, a personas que hacen apologías del colonialismo, se apropian de la Nueva España y de todas sus representaciones culturales. Entonces, esto no es exactamente una causa de por qué está como infravalorada o infrarrepresentada la cultura novohispana dentro de México, dentro de la cultura mexicana, pero sí crea un ambiente en el cual la narrativa de la historia oficial que la mayoría de las personas manejan la ha dejado de lado y entonces por ende no forma parte de la idea que tiene la mayoría de las personas de México sobre su propia cultura. No tanto como, por ejemplo, las culturas prehispánicas que muchas personas, bueno,
que del entendimiento popular de la cultura mexicana están mucho más arraigadas, o la cultura de después de la Nueva España. Entonces, um, del lado mexicano, del lado latinoamericano, se ha dejado de lado la apreciación de la música barroca por formar parte de la Nueva España y por estar cargada de todas estas asociaciones negativas que se tiene con el periodo, y en especial de las ideas de la colonia, de la subyugación racial, del oscurantismo. Pero por otra parte, el campo de la música antigua se va expandiendo y las personas que tienen acceso a los recursos para poder representar la música barroca, la música antigua, son mayoritariamente europeos y estadounidenses. Y por ello, la música barroca novohispana y latinoamericana se vuelve un punto de interés, porque la música barroca novohispana y latinoamericana tiene elementos sincréticos. Sí, sí forma parte de la tradición barroca, pero hay algo que la diferencia de la tradición barroca europea. Hay ciertos instrumentos, por ejemplo, como la guitarra española, pero también se van incorporando pues sonidos afrosincréticos, por ejemplo, de las tradiciones musicales de los pueblos africanos, de las personas esclavizadas y de las culturas afromestizas que van surgiendo, y también sonidos indígenas. Existe pues un número considerable de piezas barrocas novohispanas que están cantadas en náhuatl, por ejemplo. Y aunque el proceso de creación de música, que especialmente es música religiosa, sí implica toda una serie de relaciones de poder entre la cultura europea y las culturas que va integrando que va integrando la cultura novohispana. De todos modos, se puede apreciar ese sincretismo en la música. Ahorita que les enseño los ejemplos, pueden ver cómo se da. Pero básicamente eso es algo que no está presente en las tradiciones barrocas de Estados Unidos y de Europa. Uno por ser potencia colonizadora y otro por el modo de colonización que se dio en Estados Unidos, que no, o dejó muy poca cabida al sincretismo. Entonces, de la misma manera a la que se volvió común como las incursiones de los europeos en la música barroca latinoamericana, también se va expandiendo, se pueden encontrar representaciones europeas de música antigua de África, en especial del norte de África, de Asia, eh, y bueno, de Europa del Este y de Asia Central, como todos los países de la antigua Unión Soviética. Y lo que pasa con esto es que pues uh, las, los grupos, las personas que acaban imaginando los pasados en los que se podría escuchar esta clase de música, acaban viniendo de países colonizadores, ya sea países que eran, bueno, que perdieron sus colonias, pero eran colonizadoras durante el tiempo en el que se creó esta música, como España, como Portugal, como Francia, como Inglaterra, o países neocolonialistas como Estados Unidos. Entonces, las personas, pues sí, como tal, porque tienen toda esta carga colonialista o postcolonial, mucha de la interpretación musical que se hace desde Europa lleva consigo pues prejuicios y imágenes mentales que se tienen desde Europa y desde Estados Unidos y que se crean y que se refuerzan ahí acerca de Latinoamérica y que se le transponen a la música. Porque no están representando la música de manera auténtica, sino que le están imaginando. Sí, la notación musical está ahí, pero los ritmos, los instrumentos, el acompañamiento, los efectos que se dan,
vienen realmente de la interpretación de los grupos de los grupos que lo interpretan. Entonces, lo que podemos encontrar es que incluso dentro de los cánones de las piezas que dicen ser como históricamente influenciadas, que tratan de acercarse lo más posible a lo que ellos perciben que fue la forma, entre comillas, real de representar esta música, hay variaciones muy, muy grandes. Por lo general, cuando se ve música barroca novohispana producida en Europa o en Estados Unidos, hay dos campos muy en general. Uno consiste en europeizar la música y por otro lado, digamos que es folclorizarla. La música barroca europeizada tiene mucha influencia de, uno, la música barroca europea, pero también, por ejemplo, de la música de cámara o de la ópera. Se usa mucho tener intérpretes con entrenamiento de ópera para cantar piezas incluso populares. Y de todas clases de cosas, de la música litúrgica, incluso del canto gregoriano vienen estas influencias y estas se le superponen a la música latinoamericana. Y por otra parte, cuál es un acercamiento que yo considero un poco más problemático, es la folclorización, eh, que usualmente se consiste como en añadir un ambiente como festivo, como trivial, como pues sí, como muy de fiesta a la música latinoamericana, sin importar el contexto en el cual se escribió esta música, sin importar que sea un villancico popular o que sea una canción litúrgica o que sea lo que sea. Y bueno, si me permiten, les voy a enseñar algunos ejemplos de lo que estoy hablando, porque aquí estoy un poquito hablando de cosas que ustedes no han escuchado y no saben, y tal vez su audiencia no. Entonces voy a compartirles un clip. La primera canción viene de un ensamble que de Estocolmo, en Suecia. Les voy a tocar un clip muy chiquito para que no esté tanto tiempo escuchándola. Me dicen si lo oyen. Bueno, pues dentro de esta pieza no les quise adelantar mucho, pero aparte de los zapateados y aparte de la guitarra y aparte de como los diferentes niveles de canto, también este grupo incluye así como gritos de alegría y chiflidos y cosas así, pues esta pieza. Y entonces, pensando en eso, cuál es la idea de Latinoamérica que se puede extrapolar a partir de esta representación? ¿Y quiénes son los que lo están imaginando? Este es un ensamble sueco. Y no es por decir, este grupo particularmente está implicando como pues preconcepciones racistas de Latinoamérica o prejuicios acerca de Latinoamérica en su representación. Forma parte de un canon que pues transciende a esta canción y que transciende a este grupo. Y bueno, para mostrarles como la contraparte de esto, les voy a mostrar un ejemplo que a mí me gusta mucho. Esto es un villancico en quechua y les voy a mostrar dos versiones. Esta primera versión es de, perdón, esta primera versión es de un grupo europeo. Si pueden ver, el nombre del álbum está en francés.
Ok, esta es la versión del grupo europeo y ahora les voy a mostrar el mismo villancico cantado por un grupo amateur de Perú. Si YouTube me deja mostrárselo. Ok, pues creo que este último ejemplo es bastante contundente. Am, pero a partir de la interpretación que hace el grupo europeo, se pueden, pues, se puede hacer un análisis bastante profundo. ¿Por qué las voces masculinas? ¿Por qué el sonido solemne? ¿Por qué la falta de instrumentación? ¿Por qué el tiempo al que se hace? ¿Por qué este aire más fúnebre que se tiene? Em, las influencias de la música litúrgica europea están presentes, pero a su vez también se puede analizar las maneras en las que esta representación tiene puntos en común con estereotipos europeos acerca del estoicismo de los pueblos indígenas en general, por ejemplo, o acerca de el carácter de la música litúrgica a pesar de que sea un villancico. Cantado por este otro grupo de amateurs de Perú, suena totalmente diferente y es una canción que está cantada por niños. Em, y aquí es a lo que quiero llegar con esta presentación, básicamente, que la manera en la que las estructuras de poder de la representación musical existen hoy en día, um, significa, o sea, la manera, crean las condiciones para que otras personas imaginen su pasado, para que las personas de Latinoamérica, para que los latinoamericanos en general tengan poca injerencia en la manera en la que se imagina y se representa su pasado y por ende su presente, porque cuáles son, si ese es el pasado del que venimos, ¿cómo somos nosotros en el presente? Si ese es nuestro pasado, tal como lo imaginan y lo representan los estadounidenses y los europeos. Y bueno, obviamente la pregunta crucial de esta exposición, al final de todo es, pues, ¿a quién le importa? Realmente, ¿quién escucha música barroca? Somos pocas personas. ¿Quién representa la música barroca? Son pocas personas, pero forma parte de la práctica general del colonialismo cultural, porque representaciones de música barroca, ok, poca gente tal vez las maneje, pero si uno se pone a pensar en todas las formas en las que nosotros como latinoamericanos consumimos versiones imaginadas de nosotros mismos producidas por países colonialistas o postcolonialistas o neocolonialistas, pero colonialistas al fin, se vuelve mucho más grande que este fenómeno tan específico y tan granular. Y pues sí, básicamente forma parte de algo mucho más grande de lo que los estoy hablando. Y pues espero que esta exposición o como las ideas que les voy exponiendo lleven a una mayor reflexión acerca de qué significa ser un país postcolonial y qué significan las relaciones coloniales en un mundo en el que ya quedan pocas colonias oficiales, pero el colonialismo se sigue practicando en diversas vertientes. Y bueno, ese es el tema de mi exposición.
Ay, pues muchas gracias, Elena. Realmente se me hizo un tema muy, muy interesante. Yo no habíamos tenido aquí sobre un tema de música y realmente creo que es muy, muy bonito escucharte. Eh, no sé, a mí me llamó la atención las pistas que nos pusiste, más que nada, como dijiste, el contraste de cómo unas se escuchan como muy alegres y otra, por ejemplo, la que dices que es como más francesa, es como muy seria. O sea, incluso parece como, ay, no sé si está bien lo que voy a decir, pero como muy de iglesia, ¿no? Como muy, no sé, como muy fúnebre, no sé. Entonces, no sé si también como esta forma que dices que nos representan, también tenga que ver, por ejemplo, como cuando vamos como a otro país y dices que eres mexicana o mexicano y te relacionan luego, luego con el mariachi, ¿no? O con las faldas folclóricas, cosas así, ¿no? Entonces, no sé, como que me hizo pensar eso. Y pues nada, creo que eso es algo que no se me deja tu presentación, el pensar cómo nos representan a lo mejor otras, pues otros países, especialmente como pues los que son como europeos o sí, estadounidenses. Pues sí, no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Pues, Ay, hola. A mí también se me hizo súper, súper interesante y me hizo pensar mucho en cómo nosotras, como historiadoras y bueno, en general, como los que escribimos o vamos a escribir historia, pues tenemos este problema, ¿no? De la representación, porque nosotros no podemos ver atrás sin, o sea, con otros ojos que no sean del presente, ¿no? Entonces, y sobre todo, pues la manera tan fuerte que impregna esa interpretación, el colonialismo, ¿no? Lo que decías ahorita, porque ya pasaron, pues, muchos años de la colonia, pero sigue tan presente en nosotros. Y como dice, o sea, se me hizo muy, muy impresionante eh, esto de que estas ideas colonialistas que están presentes en las representaciones, pues también hacen una idea de nosotros mismos, ¿no? En el presente, de cómo somos. Y, y se me hace muy fuerte eso. Y también me hace pensar en cómo nosotros estamos enseñando la historia, ¿no? Cómo se va a enseñar pues a nuevas generaciones y se van a seguir como replicando muchas ideas pues racistas y colonialistas. Eh, y pues ya, muchas gracias, Elena. Creo que aprendí muchísimo ahorita. es que bueno, y muchas gracias por invitarme. Creo que más que nada ver estas cosas, yo siento que invita a repensar y a deconstruir las maneras en las que nosotros asumimos que es el pasado y las cosas que damos por sentado acerca de nuestro pasado y el pasado de otras personas. Elena, yo tengo una pregunta rápida. Tú, por ejemplo, dices que son muy pocas personas, incluyendo, bueno, yo nunca había escuchado música barroca, pero bueno, a ti, ¿cómo te hace sentir cuando la escuchas? O sea, ¿qué sientes o qué imaginas? Porque parte del título es tu imaginación, ¿no? O imaginación, o el imaginar, ¿no? Entonces, pues tú, como Elena, ¿qué sientes? Pues yo empecé a escuchar música barroca porque tiene mucha complejidad sónica. Suena muy raro cuando lo digo así, pero porque hay muchas diferentes tonalidades en una sola canción. Muchos contrastes entre los altos y bajos, muchos instrumentos. Y entonces, a mí esa es la clase de música que me gusta escuchar. No solo escucho música antigua ni música clásica, también en la música electrónica, en la música pop o lo que sea, se encuentran cosas, se encuentra esa complejidad. Y al principio, cuando yo escuchaba música barroca, también era como, sí, wow, sí estoy transportada a la Nueva España, ¿no? Pero después de hacer esta clase de investigación, sigo escuchando música barroca novohispana y la mayoría de los intérpretes son europeos y hay varios intérpretes europeos que a mí me gustan. Pero ahora cuando le escucho, puedo, aparte de escuchar la música y de disfrutar como toda esta variedad de sonidos y de tonalidades,
también me pone a pensar como cuál fue el proceso de pensamiento detrás de esto. En especial si tengo versiones con las cuales comparar. Aparte de que puedo comparar con esta me gusta más porque suena más bonito, porque, no sé, me gustan más las voces de las personas, también puedo comparar, son ideas diferentes del pasado. Y entonces, más que imaginarme un pasado concreto en donde esta música pudo haber existido, me gusta imaginar el proceso de pensamiento de las personas que lo crearon. Y pues, ok, no es neutral y sí, sí implica prejuicio, pero no sé, es una experiencia que creo que hace más profundo escuchar una pieza de música. Pues bueno, creo que ya de mi parte eso es todo. No sé si Jade quieras decir algo y si no, que Jade ya nos despida. No, pues muchas gracias a Elena por compartirnos esto y compartirnos pues sus sentimientos y por estar dispuesta a estar con nosotros. Y pues muchas gracias por ver este video y pues les esperamos en próximos videos y estén atentos a nuestras redes. Vamos a seguir produciendo contenido para ustedes de historia y en general de la creación femenina. Y pues muchas gracias.